Cálculo multivariado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2019, Ingeniería Electrónica. Mi ejercicio a realizar se llama Grupo de Ejercicios 4, máximos y mínimos. Escojo el ejercicio que se lee, como pueden ver, menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 5x más 2y menos z. Como pueden ver, esto es una figura cuadrática. De esta figura cuadrática que tengo aquí, para yo hallarle el máximo y el mínimo, en la teoría se dice que sobre la ecuación original, que es esta que la tengo aquí, estoy abriendo GeoGebra, se halla la derivada parcial. Vemos que aquí hay dos incógnitas, x y y. Entonces hacemos la derivada parcial con respecto a x, sabiendo que solamente los que tengan la x se van a contabilizar y se hará su derivada. Los que no tengan x se trabajarán como constantes y nos darán 0. ¿Ya? Solamente se contabilizará. Y luego utilizaré la misma ecuación y haré la derivada parcial con respecto a y. Ya al tener esa primera derivada, que es la primera derivada, haré la segunda derivada para poder así al final poder hallar los puntos de intersecto. O los puntos críticos, el punto crítico como tal. Entonces, esta primera derivada, lo que yo hice fue lo siguiente. Aquí fue una prueba de que lo que derivé estuvo bien y que mi segunda derivada, aquí está la segunda derivada de esta ecuación con respecto a x y de esta ecuación con respecto a y luego el cruce entre x y y. Sea que ustedes trabajen x derivada de f de x de y, que sería esta derivada primera de f de x en función de y, o sea que se trabaje f de y en x, las dos deben dar iguales. Para este caso da 0. Podemos hacer la prueba. Si yo tengo que este es f de y en función de x, no tenemos x aquí, nos daría 0. ¿Listo? Entonces, como tal, aquí voy a mostrar el procedimiento que se hizo. Entonces tengo la ecuación, de la ecuación que tengo acá. La primera, la derivada en función de x, que nos da 2 menos 2x menos 5. La derivada en función de y. Luego el despeje para encontrar x. En este caso me dio la x sola. Y en este caso me dio la y sola, dándome un punto crítico en el punto 5 medios, menos 1, ¿ya? Lo cual no me permitió en cierta forma, hasta ahí solamente tenía un punto crítico y no tenía más puntos para determinar un máximo y mínimo. Por lo tanto, se tuvo que seguir con la segunda derivada, donde esta segunda derivada se determina, me da menos 2, y la segunda derivada en función de y me da 2, y las que se cruzan de f de x me da 0. Entonces hay una teoría para determinar el determinante, que es segunda derivada de x por segunda derivada de y menos las derivadas que se cruzan, derivadas de f de x en función de y al cuadrado. Esto me dio, como podemos ver aquí tengo menos 2 por 2 menos 0, esto me da menos 4. Y hay una teoría que dice, si el determinante te dio mayor a 0, entonces hay que evaluar si f de x, la derivada segunda de x, es mayor a 0. Si es mayor a 0, la derivada segunda de x es un mínimo. Y si es menor a 0, la derivada segunda de x es un máximo. Si el determinante te dio menor a 0, es un punto de silla. Y si el determinante te dio igual a 0, no se puede hacer ninguna conclusión. Pues como pudimos darnos cuenta, este determinante me dio menos 4, lo cual es un punto de silla, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos segunda derivada de x menos 2, ¿ya? Es menor que 0, ¿cierto? Segunda derivada de y es 2, es mayor a 0. Y determinante menos 4 es menor que 0, es un punto de silla. Si la única forma para determinar un máximo y un mínimo es que el determinante
me dé mayor a 0 y ahí ya condicionar si la segunda derivada de x es mayor o menor a 0 para yo poder determinar que ese punto crítico o los puntos críticos que esté evaluando sea el máximo y sea el mínimo. Entonces aquí tengo, entonces, ¿qué es un punto de silla? Aquí dice, son un punto donde tiene un máximo local en una dirección, pero tiene un mínimo local en otra. Entonces, en español, ¿esto qué es? Porque en teoría, pues se define, pero es complicado. Entonces, si yo tengo la gráfica en este momento y la miro por acá, podemos ver, bueno, aquí, que si nos fijamos aquí, este sería un máximo, este punto, ¿listo? Y si me miro por acá, sería un mínimo. El punto que yo estoy evaluando, que yo lo tengo acá, que yo le hallé hasta el z, que también es este punto. Entonces, si yo miro este punto por este lado, es un mínimo. Pero si miro este punto por este lado, es un máximo. Ese es el punto que se está evaluando. Por eso, esta figura que se formó genera un punto de silla. Porque en sí como tal, su punto crítico no es ni un máximo ni un mínimo, es la combinación de los dos de acuerdo a la posición o al eje donde se le esté mirando. Ese es el ejercicio 4E que se desarrolló. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pues aquí en el documento que yo les envié, habla sobre qué es un punto mínimo, qué es un punto máximo, la parte relativo, la parte local, y así sucesivamente. Y lógicamente pedía que se completara cuadrados. Bueno, lo otro de GeoGebra es que yo aquí, cuando se hallaron las determinantes de esa figura, serían planos que cortaban, esto es lo que se está viendo ahí, plano en X, que corta la figura, plano en Y, que está cortando la figura, la derivada segunda es otro plano que se acuesta completamente, y así sucesivamente y hasta la que se cruza, que me generaría 3 capas en este plano. Y luego tengo el determinante, que está aquí. Vamos a ver si elimino las otras. Y como puedo ver esto. Y aquí está el punto que se halló. Todo se corroboró que el cálculo sea correcto. Y realmente es una figura que representa x al cuadrado más y al cuadrado. Donde podemos decir que en menos x al cuadrado tenemos un punto mínimo. Y en y al cuadrado tenemos un punto máximo. Ya que este es positivo y este es negativo, y el resto que me va a generar es los interceptos. Esta figura me permitió hacer o ver un punto de silla perfectamente. Ese es el punto de silla que se está generando aquí. Vamos a ponerlo a rotar. Ya. Entonces este es el determinante. Tenemos aquí. Y este es el que me permitió calcular que lo que yo tenía en esa figura es un punto de silla. Como ustedes pueden ver, ese corte del determinante me permite ver el cambio entre el máximo y el mínimo perfectamente. Ok, esta es la solución. Se hace con la primera derivada para despejar x, para hallar el valor de x, y la segunda derivada me permite encontrar el valor determinante para poder clasificar el punto que se encontró en la primera derivada como un punto máximo o como un punto mínimo, o los puntos que se encontraron como puntos máximos o como puntos mínimos. Entonces, primero derivada me da como los puntos críticos, pero no se sabe qué es, si es punto de silla, si es máximo o si es mínimo. La segunda derivada me permite determinar con el determinante si es un punto máximo o si es un punto mínimo.
Esa es la utilidad de hacer la primera y la segunda derivada en puntos máximos y mínimos para este tipo de funciones que son cuadráticas más que todo. Ok, espero que sea de utilidad y que haya sido clara. ¿Por qué no estaba grabando?